¿Quién fundó realmente la Iglesia en Europa? Si le preguntas a la tradición oficial, te darán una lista de nombres masculinos. Te hablarán de Pedro, de Pablo, de los apóstoles. Pero si abres el libro de los Hechos con los ojos bien abiertos, te vas a encontrar con una realidad que la jerarquía patriarcal ha intentado sepultar bajo siglos de silencio. La primera iglesia europea no nació en un templo, ni fue dirigida por un hombre. Nació a la orilla de un río, fue financiada por una mujer de negocios independiente y funcionó en una casa donde ella, y solo ella, mandaba. Hoy vamos a rescatar de las sombras a Lidia de Tiatira, la mujer que no pidió permiso para liderar. La empresaria del color púrpura que transformó una estructura de poder masculina en una comunidad de iguales. Prepárate, porque esta no es la historia de un ayudante dócil de los apóstoles. Esta es la crónica de la primera líder de una iglesia feminista e independiente en el corazón del Imperio Romano. Vamos a descubrir por qué su nombre es una amenaza para quienes todavía hoy dicen que las mujeres deben callar en la congregación. Para entender el poder de Lidia, tenemos que entender el color de su ropa. La Biblia dice que era una vendedora de púrpura. Hoy, el púrpura es solo un color más en el arco iris, pero en el siglo I, el púrpura era el lenguaje del poder absoluto. Extraer ese tinte de los caracoles marinos era un proceso costoso, lento y extremadamente lujoso. Solo la élite, los senadores y los emperadores podían permitirse vestir ese color. Lidia no era una humilde costurera. Lidia era una magnate de la industria textil de lujo. Era una mujer que manejaba grandes sumas de dinero, que negociaba con los niveles más altos de la sociedad y que, lo más importante, no aparece vinculada a ningún hombre. Ni marido, ni padre, ni hermano. En un mundo diseñado para que las mujeres fueran propiedad de alguien, Lidia era dueña de sí misma y de su propio imperio comercial. Pero el verdadero escándalo comienza en el capítulo 16 de Hechos. Pablo llega a Filipos, una colonia romana estratégica, y lo que buscan no es una sinagoga, porque en Filipos no había suficientes hombres judíos para formar una. Lo que encuentra es un grupo de mujeres reunidas fuera de las puertas de la ciudad, junto al río, para orar. Detente un segundo y analiza esto. En una sociedad donde lo sagrado estaba dominado por lo masculino, estas mujeres habían creado su propio espacio espiritual independiente, lejos del control de las instituciones oficiales. Eran mujeres disidentes, buscadoras de una verdad que no las excluyera. Cuando Pablo habla, no está evangelizando a una mujer pasiva. Está dialogando con una líder que ya tenía su propia búsqueda espiritual. El texto dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Pero lo que ocurrió después es lo que la historia oficial suele omitir. Lidia no se limitó a creer y dar las gracias. Ella tomó el control de la situación. Se bautizó ella y toda su casa. En el lenguaje de la época, cuando se decía que alguien bautizaba a su casa, se refería a que esa persona era la jefa absoluta de su clan, de sus empleados y de su hogar. Lidia no le preguntó a nadie. Ella decidió por su comunidad. Y aquí viene el golpe de gracia para el patriarcado religioso. Lidia obliga a Pablo y a sus compañeros a quedarse en su casa. El texto griego original usa una palabra muy fuerte, parabiasato, que significa los forzó o los convenció con insistencia. Ella no estaba pidiendo un favor, estaba estableciendo las reglas de hospitalidad. Su casa se convirtió inmediatamente en el centro de operaciones. La iglesia de Filipos, la iglesia más generosa y leal a la que Pablo escribiría años después, no nació bajo una estructura jerárquica masculina. Nació en el salón de una mujer independiente que usó su riqueza y su autoridad para proteger y dirigir el movimiento naciente. ¿Por qué nos han vendido a una líder secundaria, casi invisible? Porque reconocer que la primera iglesia en suelo europeo fue una iglesia doméstica dirigida por una mujer feminista e independiente destruye el argumento de que el liderazgo femenino es una invención moderna. Lidia no era una excepción accidental, era el modelo original. Un modelo donde el dinero de una mujer y su visión espiritual crearon un refugio para los perseguidos. Pero lo que ocurrió cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel en Filipos es todavía más revelador sobre el estatus de esta mujer. ¿A dónde fueron primero? ¿A buscar a los ancianos de la ciudad? No, fueron directamente a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los hermanos, los consolaron y se despidieron. Lidia no solo era la anfitriona, era la protectora. Su casa era el cuartel general. Ella era la obispa de esa comunidad antes de que existiera el título. A partir de aquí, el conflicto se vuelve inevitable. Una mujer con dinero,
con poder y con una fe que desafía el orden romano, es una combinación peligrosa. Lidia representaba todo lo que el sistema quería controlar: autonomía económica, liderazgo espiritual y una red de apoyo que no dependía de la estructura patriarcal. ¿Estás listo para profundizar en cómo Lidia financió el movimiento de Jesús y por qué su influencia fue borrada deliberadamente de los manuales de teología? ¿Quieres saber qué pasó con esa comunidad de mujeres junto al río y cómo su legado sigue vivo en cada mujer que hoy reclama su lugar en el altar? Lidia de Tiatira no era una simple espectadora de la fe. Era la arquitecta financiera de un movimiento que, sin su capital, difícilmente habría cruzado las fronteras de Asia. Para entender por qué la historia oficial ha minimizado su papel, tenemos que hablar de la economía del púrpura y del poder que esto le otorgaba en una sociedad diseñada para mantener a las mujeres en la sombra. El tinte púrpura que Lidia comercializaba no era solo una mercancía, era un símbolo de estatus imperial. Cada gramo de ese pigmento representaba una fortuna. Lidia no solo tenía dinero, tenía contactos en las altas esferas del poder romano. Ella era la insider que el movimiento de Jesús necesitaba para sobrevivir en territorio hostil. Cuando Pablo y sus seguidores llegaron a Filipos, se encontraron con una mujer que no encajaba en los esquemas de la sumisión femenina. Lidia era una mujer sui iuris, lo que significa que legalmente no dependía de ningún tutor masculino. Esto era una anomalía radical. Mientras la mayoría de las mujeres de su época estaban confinadas al gineceo, a las habitaciones traseras de la casa, Lidia operaba en el mercado, negociaba contratos y tomaba decisiones ejecutivas. Esa misma autonomía es la que trasladó a la fe. Ella no fundó una sucursal de una institución masculina. Ella abrió su casa para crear un modelo de comunidad que hoy llamaríamos horizontal y feminista. La casa de Lidia se convirtió en lo que los historiadores llaman una eclesia doméstica. Pero no te equivoques, esto no era una reunión de té y galletas. En el mundo antiguo, el espacio doméstico era el único lugar donde la mujer ejercía una autoridad real y absoluta. Al llevar la iglesia a su hogar, Lidia estaba asegurando que el liderazgo permaneciera bajo su control. Ella era la Quiria, la señora de la casa, y según la ley romana, su palabra era la ley dentro de esos muros. Pablo, Silas y Lucas no eran los jefes de esa iglesia, eran los invitados de honor en la comunidad de Lidia. Aquí es donde comienza la verdadera tensión que la Biblia parece suavizar. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles ante una mujer que no solo financiaba sus viajes, sino que ponía las condiciones de su estancia? La carta a los filipenses es, curiosamente, la más cariñosa y agradecida de todas las cartas de Pablo. No hay regaños severos ni listas de prohibiciones morales como en Corinto o en Efeso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos, la iglesia de Lidia, era el ejemplo perfecto de una comunidad que funcionaba. Era una red de apoyo mutuo donde las mujeres tenían voz, voto y billetera. Pablo sabía que si intentaba imponer un control patriarcal estricto en Filipos, se encontraría con la resistencia de una mujer que sabía perfectamente cómo defender su autonomía. Sin embargo, el proceso de borrado sistemático comenzó muy pronto. A medida que el cristianismo primitivo empezó a buscar la aceptación del Imperio Romano, los líderes hombres se dieron cuenta de que una religión dirigida por mujeres poderosas e independientes era un obstáculo para ser respetados por la élite patriarcal de Roma. Empezaron a transformar el modelo de iglesia en las casas, donde las mujeres eran líderes naturales, al modelo de iglesia en edificios públicos, donde los roles de autoridad se calcaron de la administración romana, exclusivamente masculinos. Lidia pasó de ser la fundadora y estratega a ser recordada simplemente como una vendedora de púrpura que escuchó a Pablo. Se le quitó el título de líder para dejarle solo el de anfitriona. Se olvidó que su casa incluía a decenas de personas, trabajadores y esclavos que formaron la primera célula de resistencia cristiana en Europa bajo su mando. Se olvidó que ella fue la que forzó a los apóstoles a aceptar su hospitalidad, marcando el ritmo de la misión. ¿Por qué es vital recuperar hoy la figura de Lidia como una líder feminista independiente? Porque su historia demuestra que el patriarcado religioso no es el diseño original de Dios, sino una estructura de control impuesta a posteriori para neutralizar el poder revolucionario de las mujeres. Lidia no esperaba que un hombre le dijera qué hacer con su fe o con su dinero. Ella reconoció la verdad, la reclamó y construyó un refugio para todos aquellos que, como ella, buscaban una espiritualidad que no los encadenara. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasó con el resto de las mujeres que oraban junto al río? ¿Cómo se transformó ese círculo de oración femenino en la columna vertebral de la fe europea? Y lo más importante, ¿cómo podemos hoy,
Siguiendo el ejemplo de Lidia, recuperar esa independencia económica y espiritual para construir comunidades donde el género ya no sea una barrera para el liderazgo. El silencio que rodea a las mujeres líderes en la Biblia no es un accidente geográfico ni un olvido histórico. Es la huella de un crimen teológico cometido a plena luz del día. Cuando leemos la carta de Pablo a los filipenses, la iglesia que Lidia fundó, solemos pasar por alto un detalle fundamental en el capítulo 4. Pablo menciona a dos mujeres, Evodia y Síntique, y les ruega que sean de un mismo sentir. Durante siglos, los comentaristas masculinos han usado este versículo para pintar a estas mujeres como figuras problemáticas, chismosas o divisivas que necesitaban que un hombre las pusiera en su lugar. Pero si excavamos en el lenguaje original, la realidad que emerge es mucho más poderosa y, para algunos, mucho más peligrosa. Pablo dice que estas mujeres combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La palabra griega que usa es sunedlesan, que tiene una connotación atlética y militar. No eran simples ayudantes que servían café después del culto. Eran compañeras de milicia. Eran estrategas que estaban en la primera línea de la batalla espiritual y social. El hecho de que tuvieran una diferencia de opinión lo suficientemente importante como para que Pablo la mencionara en una carta pública no demuestra que fueran débiles, sino que eran líderes con peso propio, con visiones teológicas distintas y con una autoridad que afectaba a toda la comunidad. Probablemente, ellas eran las herederas directas del liderazgo de Lidia. En Filipos, el poder no bajaba de una jerarquía centralizada. Fluía a través de una red de mujeres que no tenían miedo de debatir, de disentir, de dirigir. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿por qué la iglesia institucional se sintió tan amenazada por este modelo? La respuesta está en el dinero y en la autonomía. Lidia, con su industria del púrpura, representaba un tipo de libertad que el sistema patriarcal no podía tolerar, la libertad económica. Una mujer que no depende económicamente de un hombre es una mujer que no puede ser controlada mediante el dogma. La iglesia de Lidia en Filipos fue la única que financió repetidamente los viajes de Pablo. Ella entendió antes que nadie que la misión necesitaba recursos independientes para no terminar siendo esclava de los poderosos. Fue una iglesia feminista en su praxis porque priorizó el apoyo mutuo y la autogestión por encima de la obediencia ciega a una sede central en Jerusalén o Antioquía. A medida que avanzamos hacia el siglo II y III, vemos cómo el nombre de Lidia empieza a desvanecerse de los registros principales. Los padres de la iglesia empezaron a escribir manuales de orden donde se prohibía explícitamente que las mujeres enseñaran o bautizaran. Inventaron la idea de que el liderazgo femenino era una característica de las sectas heréticas. Borraron el hecho de que el cristianismo europeo comenzó en un grupo de oración de mujeres junto a un río y que se consolidó en el salón de una empresaria independiente. Querían un Cristo que encajara en el orden romano, un Cristo que reforzara la autoridad del pater familias. Y para lograr eso, tuvieron que enterrar la túnica púrpura de Lidia bajo capas de interpretaciones machistas. Pero la arqueología y la crítica lingüística están desenterrando lo que el patriarcado intentó ocultar. En las catacumbas y en las ruinas de las primeras casas-iglesias, encontramos frescos de mujeres con los brazos levantados en posición de oración y autoridad, liderando la Eucaristía. Encontramos inscripciones que hablan de mujeres presbíteras y diaconisas que dirigían comunidades enteras. Lidia no fue una anomalía, fue la vanguardia. Su historia es el testimonio de que otra iglesia es posible. Una iglesia que no nace del templo de piedra y la exclusión, sino del agua del río y la hospitalidad radical. Hoy, cuando vemos a las mujeres y a las identidades disidentes luchando por ocupar el púlpito o por ser reconocidas en su autoridad espiritual, no estamos presenciando una moda moderna. Estamos presenciando el regreso de Lidia. Estamos viendo cómo se reclama un espacio que siempre nos perteneció pero que nos fue robado por una teología de la dominación. Lidia de Tiatira nos enseña que la fe no requiere permiso de ninguna institución para ser transformadora. Tu casa, tu negocio, tu talento y tu identidad son el altar donde Dios está fundando la verdadera iglesia hoy. Lidia no esperó a que los apóstoles le dieran un título. Ella creó el espacio, ella puso los recursos y ella dirigió la comunidad. Su independencia no era un pecado, era su mayor virtud espiritual. Ella entendió que el Evangelio de Jesús era, ante todo, un mensaje de liberación de todas las estructuras que oprimen al ser humano, empezando por las de género. Por eso, su historia es el mapa para quienes hoy buscan una espiritualidad libre, sin intermediarios que usen la Biblia para silenciarlos.
¿Estamos dispuestos a reconocer que el origen de nuestra fe en Occidente tiene nombre de mujer y color de realeza? ¿Estamos listos para dejar de ver a Lidia como una nota al pie de página y empezar a verla como la fundadora que realmente fue? La historia de Lidia no termina en el libro de los Hechos. Sigue escribiéndose cada vez que una mujer decide que su voz vale más que el silente impuesto, cada vez que una persona advique y entiende que su existencia es un acto de resistencia sagrada, y cada vez que usamos nuestro poder económico para financiar la libertad de otros. Ahora quiero que te detengas y pienses en todas las Lidias que has conocido en tu vida. Esas mujeres que sostienen las comunidades, que financian los proyectos, que abren sus casas y que, sin embargo, nunca son mencionadas desde el altar con el respeto que merecen. Es hora de que el púrpura deje de ser solo un color de lujo y vuelva a ser el color de la autoridad compartida. Llegamos al punto donde la historia de Lidia deja de ser un relato del pasado para convertirse en una brújula para nuestro presente. Si analizamos la carta que Pablo escribió años después a la comunidad de Filipos, nos damos cuenta de algo asombroso. Es la única carta donde no hay reproches por desórdenes morales o doctrinales graves. Es una carta llena de gratitud, de gozo y, sobre todo, de un concepto que el patriarcado ha intentado domesticar: la coinonía, la participación plena y la asociación de iguales. Esta atmósfera de libertad y apoyo mutuo no nació de la nada. Fue el sello distintivo que Lidia imprimió en su comunidad desde el primer día a la orilla del río. El legado de Lidia es la prueba irrefutable de que el fundamentalismo religioso, que hoy intenta silenciar a las mujeres y a las identidades disidentes, es una traición al origen mismo de la fe. Cuando los sectores más conservadores citan versículos aislados para decir que la mujer no tiene autoridad, están ignorando deliberadamente que sin la autoridad, el dinero y la visión de una mujer como Lidia, el cristianismo nunca habría echado raíces en Europa. Ella no fue una excepción a la regla. Ella fue la fundadora de la regla. Ella fue la que demostró que el liderazgo no emana de una imposición biológica o de un permiso masculino, sino de la capacidad de transformar los recursos propios en un refugio para la liberación de los demás. El color púrpura de Lidia debe ser hoy nuestra bandera. Ese tinte que representaba el poder imperial fue subvertido por ella para representar el poder de una comunidad que no se arrodillaba ante el César, sino ante un Dios que nos hace a todos sacerdotes y reyes por igual. Lidia nos enseña que no hay nada más espiritual que la independencia económica puesta al servicio de la justicia. Ella no esperaba que la estructura le diera un lugar. Ella construyó el edificio, pagó las facturas y sentó a los apóstoles a su mesa. Esa es la verdadera autoridad espiritual, la que nace de la coherencia, del riesgo y de la negativa a aceptar un papel secundario en la historia de nuestra propia salvación. La historia oculta de Lidia de Tiatira es el espejo donde deben mirarse todas las personas que hoy son empujadas a los márgenes de las iglesias tradicionales. Si te dicen que no puedes liderar por ser mujer, mira a Lidia. Si te dicen que tu éxito profesional es una distracción para tu fe, mira a Lidia. Si te dicen que tu hogar no es una verdadera iglesia porque no hay un jefe de familia tradicional, mira a Lidia. Ella rompió todos esos techos de cristal hace 2000 años y hoy nos convoca a hacer lo mismo. Su iglesia feminista independiente en Filipos fue el experimento más exitoso del cristianismo primitivo, y es el modelo que necesitamos recuperar si queremos una fe que respire y que sane en lugar de asfixiar. El borrado de Lidia de los grandes altares de la teología no fue un descuido, fue una estrategia de guerra. Una guerra contra la autonomía femenina y contra la diversidad de liderazgos. Pero el púrpura es un color difícil de desteñir. Cada vez que una mujer toma la palabra, cada vez que una persona advique y financia un espacio de libertad, cada vez que alguien decide que su espiritualidad no necesita el sello de aprobación de un patriarca, el espíritu de Lidia vuelve a caminar por la orilla del río. Ella nos enseñó que el corazón del Evangelio late con más fuerza en los espacios independientes, en las casas abiertas y en las mentes que se niegan a ser colonizadas por el prejuicio. Hoy cerramos este viaje por la vida de la mujer que fundó la Iglesia Europea, pero la tarea apenas comienza para ti. No te conformes con las migajas de autoridad que te ofrece un sistema que te teme. Recupera tu púrpura. Recupera tu voz. Recupera la convicción de que tu casa, tu vida y tu identidad son el territorio sagrado donde Dios está haciendo algo nuevo, algo que ninguna estructura podrá encerrar jamás. Lidia no pidió permiso, y tú tampoco deberías hacerlo. ¿Sientes que ha llegado el momento de reclamar tu lugar en esta historia? ¿Cómo resuena en tu propia vida la valentía de Lidia para ser independiente y fiel al mismo tiempo? Tu experiencia es la continuación de este relato que el patriarcado no pudo quemar. Deja tus reflexiones en la sección de comentarios.
porque cada palabra que escribes es un ladrillo más en la reconstrucción de esa iglesia de iguales que Lidia soñó a la orilla del río. Comparte este video con esa persona que necesita saber que su liderazgo es legítimo, divino y necesario. Suscríbete para que juntos sigamos desenterrando las verdades que nos harán verdaderamente libres. El tiempo del silencio ha terminado. El tiempo de Lidia ha vuelto. ¿Te gustaría que en el próximo video analizáramos el papel de las diaconisas olvidadas de la carta a los romanos o prefieres que hablemos sobre misticismo queer en los escritos de los desiertos antiguos? El debate comienza ahora mismo, justo aquí abajo. Nos vemos en la próxima revelación.